Hola, pues aquí estamos con la segunda entrevista a Antonio, o la segunda parte de la entrevista a Antonio, mejor dicho. Bienvenidas, bienvenidos a Podcachitos. Antes de comenzar la segunda entrevista o la segunda parte de la entrevista a mi padre, os quiero hacer una advertencia. Podcachitos, igual que el resto de programas de la red Pabellón Auricular, pasa a estar dentro de la nueva red que hemos creado, que es avpodcast.net. En los próximos días, una vez que os hayáis descargado este episodio, probablemente cuando ya lo tengáis escuchado, notaréis que todos los episodios anteriores, en algunos casos al menos, vuelven a apareceros como episodios nuevos dispuestos para descargar. Tiene que ver con una cuestión técnica de cambio del alojamiento de todos los audios y os pido disculpas por anticipado. No era algo que pudiera resolver de otra forma y esta era una cuestión que me parecía un problema menor, que de pronto vuestro programa de podcasting os avise de que hay, pues en fin, no sé, 7 u 8 programas anteriores o los que sean disponibles y podáis ver que son programas que probablemente ya habéis oído. Sin más, los descartáis, no los descargáis y, pues en breve, cuando llegue el primer programa alojado en el nuevo alojamiento, ya veréis que se trata de un programa nuevo y ya lo podréis descargar a vuestro gusto. Con esa pequeña advertencia, os voy a dejar con la segunda parte de la entrevista a Antonio. Es una segunda parte en la que, después del pequeño paréntesis en el que habíamos vuelto a Málaga porque a mí se me había olvidado preguntarle por su trabajo en el puerto, su trabajo en una panadería del puerto de Málaga, volvemos otra vez en la narración a Galdácano, al pueblo donde mi padre y también mi madre habían emigrado. Y ahí cuenta la versión que él tiene de la operación de mi madre y de muchas otras cosas, ¿no? De cómo nazco yo y de cómo se forma la familia a la que yo pertenezco. Así que sin más, con esa advertencia técnica con respecto a las posibles descargas o a la posible disponibilidad para poder descargar de episodios antiguos por el cambio de hospedaje, y con esta pequeña introducción os dejo nuevamente con Antonio. Podcachitos, trocitos de vida en podcast. Un programa de la red avpodcast.net con Pedro Sánchez. Ya habíais venido, ya pasasteis por donde la tía María, pasasteis por Betolaza, pasasteis luego por Galdácano, llegasteis a Galdácano, mejor dicho, y ya habían llegado la familia esa extremeña nueva y habías conocido a mamá. Vale. Digo porque me he ido yo otra vez para Málaga, pero que estábamos aquí. Y un día le pedirías para que fuera tu novia, ¿o cómo fue la cosa? Pues entonces, ¿cómo se hacía? Pues salías con cuadrillas y... ¿O se lo pediste a su padre, o cómo iba el tema? No. Eso, ¿Cómo te miraba el abuelo Juan? Porque el abuelo Juan, mirándote mal, tenía que dar cosas. Eso fue después ya de varios años. Eso fue después de varios años ya. Eso entonces era así, no es como ahora que los chavales tienen mucha libertad. Tú hablas de muchos años, pero a mí, insisto, las cuentas no me salen. Tantos años no pudieron ser. Pero bueno. Sí, digo, sí. No te quiero llevar la contraria, es tu historia, pero... Pero hubo tiempo por medio, sí. O sea, que no te había presentado al abuelo todavía. No. El abuelo trabajaba en obras. En obras, sí. Uh-huh. Trabajaba en obras, sí. Uh-huh. En una empresa de construcción, sí. Vale. Empezáis a hablar, como se decía entonces, y... Pues empezamos a salir y luego ya pues empezamos a salir como pareja. Uh-huh. Y bueno... Y ahí sí le habías pedido la mano, digo. Bueno, le habías dicho, te había presentado a su padre, ¿no? Eso fue posterior. O sea, empezasteis a salir sin pedir permiso. Claro. Ah, vale. Entonces no es como ahora, como que ahora se pide permiso. No, ahora menos.
Ahora te piden permiso y te dicen, oye, ¿puedo llevar a la novia a casa? Pero si no Sí. sabía ni que tenías novia. Sí, Sí. no, es para ver si puede pasar la noche conmigo. En aquella época, evidentemente, era todo mucho más difícil, ¿no? Sí, bueno, también era un poco informal todo, porque sí que lo sabían, pero tampoco se metían mucho. Tampoco erais de una clase en donde ese tipo de cosas a lo mejor tuvieran tanta importancia. ¿O la moral llegaba a todas las clases por igual? Yo creo que llegaba a todas las clases por igual, aunque Sí. de distinta forma, pero bueno. ¿Tú en aquella época eras de ir a misa? Bueno, yo había sido de pequeño monaguillo en mi pueblo y no lo veía mal. O sea, había, no sé. No, no, no te estoy diciendo si veías mal lo de la iglesia. No, Digo, ¿tú que ibas a misa o no? Yo iba a misa, no iba mucho, pero bueno, tampoco me desagradaba ir a misa porque me imagino que mamá iba todos los domingos y fiestas de guardar. no era muy misera la abuela. Aunque ¿En era, aquella época no? la abuela era una persona muy legal, pero la iglesia no le gustaba mucho. No hablo de tu madre, ¿eh? Sí, yo estoy hablando de mi madre. Ah, vale, vale. Ya pensé que estábamos hablando de abuelas distintas, porque No. la abuela Flora, la madre sí, de... Sí, es así. Pues a eso me refiero. Esa- Cuando digo mamá, tú me estás entendiendo la abuela, porque estás hablando de tu mamá. Claro. Yo estoy hablando de la mía. Es la tuya. Digo, mamá, es decir, Angelita, Sí, mi madre, sí, tu sí. novia, sí era de misa. Sí, era de misa y lo es. Bueno, sí. Y lo es. Bueno, lo es. Siempre, Sí. siempre le ha tirado. Ujú. Se ha criado así. Tú no, tú eras un poco más rebelde en eso. Yo, bueno, de pequeño sí era muy allegado a ir a misa y eso, pero y he ido mucho a misa, pero cada vez me ha ido desencantando un poco las cosas. No sé, la vida me ha ido separando un poquitín no sé, me ha hecho más inteligente. Bueno, ¿cómo te escucha la monja, verás? Bueno, que la monja ya lo sabe. ¿Qué te iba a decir? Bueno, empezáis a salir. Hay un momento entonces en que sí que te presenta a sus padres, ¿no? Sí, ¿Y cómo es aquello? Cuéntame. pues aquello pues, no sé si... Sus padres, si estabais ahí en el barrio, yo he conocido Sí. esas casas todas en pie, o sea, Sí. aquello era menos de media plaza, era un cuarto de plaza, no era nada. En Galdacano eran 12 viviendas. Digo, ¿no les resultaría de nuevas que...? Nos conocíamos todo el mundo. Sí. Ahí en el pueblo, en Galdacano, entonces, que nos conocíamos todo el mundo y sabía uno lo que hacía el otro y pues como un Bueno, pueblo pequeño. entonces, sobre algo que más o menos ya sería medio sabido, ¿cómo fue ese día o cómo fue esa cosa? ¿Tú recuerdas? Nada, pues ellos se iban de vacaciones al pueblo y yo quería ir al pueblo con ellos y entonces así fue como nos conocimos. Le dijo ella a ver si podía ir yo al pueblo, a su pueblo, y ellos le dijeron que sí. Ah, o sea, que te aceptaron. Sí. Ahora soy yo el de la tos, ¿te das cuenta? Bueno, te aceptaron y te fuiste al pueblo con ellos. Y luego ya pues seguido. Entonces eso es que tenían muy asumido ya de antes que Sí, erais novios. sí. Pues yo te digo que se sabía todo. El que no sabía las cosas era porque... ¿Y luego ya has seguido qué? Pues seguido, pues nada. Hemos seguido. ¿Qué tal con el abuelo, Juan? Bien. Era un hombre tranquilo, Sí. majo y bien. Siempre bien. Sí, con te él. acogió bien, ¿no? Era un hombre Sí, no. así como vigilante de sus hijas. Y... Era una familia como nosotros y éramos bastante formales, bastante educados. Nosotros también, por nuestra parte, habíamos sido también bastante bien educados para lo que había y bueno. Y me imagino que no mucho tiempo después aparezco yo en escena. Apareces tú en escena. ¿Y cómo se vive todo aquello? Pues bueno, aquello se vive con un poco de nervios y de cosas, porque claro, son cosas que pasan que... Bueno, pues cosas nuevas. Ujú. Cosas nuevas. ¿Mamá te lo cuenta? Mamá me lo cuenta, yo se lo cuento a mi madre y a mi hermano, como mayor que era que yo, pues entonces ¿Qué te dijeron tu se madre y contaba tu siempre hermano? con la familia para todo. ¿Qué te dijeron tu madre y tu hermano? Bueno, pues pues nada, que vaya locura. Pues cosas que pasan y ya está, y ahí está la cosa. Cosas que pasan. Y entonces decidieron hablar las dos familias y a ver qué íbamos a ver. Tú no hablaste directamente con la familia de mamá, sino que fue tu madre y tu hermano.
Fuimos los tres. Habla al micro. Fuimos los tres. Fuisteis juntos. Fuimos juntos. Ujú. Le dijimos a ella, a tu madre, y entonces ella le dijo a sus padres y bueno, pues, Que queríais hablar. que queríamos hablar. Pero todavía no sabían nada de lo que pasaba. Fue todo de golpe. Mm. Se enteraron de golpe. Todo lo mismo los míos que lo de su familia. O sea que para cuando fuisteis a hablar en la familia de mamá ya se sabía también. Hombre, sus hermanas lo sabían. Ujú. La tía Tomasa y la tía Jacinta. Eso es. Mi hermano lo sabía. Ujú. La que no lo sabían eran los mayores. Y entonces, claro, hubo que decirlo. Ujú. Hubo que decirlo. Pues nada, oye, a lo hecho pecho, para adelante. Ujú. Y ya está. Bueno. Para gente joven, pues un poco... Entonces, claro, era un poco... No erais tan jóvenes, ¿no? Para lo que era la época. En bueno. aquella época la gente se casaba a los 20 años y tenía familia enseguida. Bueno, los que se casaban como yo, los que se casaban como yo de penalti. Bueno, no, y en general, ¿no? Yo creo que las bodas eran más tempranas que ahora. Sí, pero bueno, yo cuando vine aquí a Bilbao veía yo que la gente se casaba ya más mayor que allí, en mi tierra. Bueno, y me ha dicho un pajarito, y luego me lo ha confirmado una pájara un poco mayor, que te intentaron disuadir de que fuerais novios. Sí, eso fue otra cosa. Eso fue un poquito antes de todo esto. Sí, porque mamá era una enferma, que no iba a poder tener familia, que tal y que cual. Yo no lo veía como enferma, a ver si me entiende. Tú no. Era una chica normal, Tú no. pero que le descubrieron su problema cardiovascular y bueno, pues ahí empezó un poco el rollo ese de que sí, que no. Y tú te mantuviste firme, lo tenías claro. Era para ti. Yo lo tenía claro. Entonces no. La extremeña era para ti. Yo entonces no veía otro. No veía yo la cosa esa, no le veía yo un problema. Para mí no era un problema. ¿Hablaron contigo la tía Jacinta y la abuela, Sí, Flora? bueno, más que la abuela Flora, la hermana, la Jacinta, que era la más espabiladilla. Cortaba el bacalao. Sí. Ya iba para monja. Sí, ya iba para monja. Y, porque está, que el médico, que no sé cuánto. Sí, pero esto fue, claro, ya te digo, un poco anterior a todo lo que hemos hablado antes. Bueno, el caso es que os liáis la manta a la cabeza y como yo venía en camino os casáis. Pues sí, Ujú. sí, nos casamos. No te preguntaré de qué color era el vestido de mamá porque ha habido bastante polémica con eso. Era horrible, pero bueno. ¿Por qué era horrible? Joder, porque yo como había visto todas las novias casi siempre de blanco, pues... Bueno, pero ella era una mujer católica, no se podía casar de blanco porque ya estaba embarazada. Bueno, ahí... Algo de eso había, ¿sí o no? Sí, ahí fue donde la cosa ya empezó un poquitín y a ver unos por qué sí uno y que yo aquello no lo veía mal, a ver si me entiende, yo no vi aquello del embarazo. Tú hubieras preferido que se casara de blanco a pesar de todo. Yo sí. Pero tú porque eras un poco rebelde. No sé, porque yo no lo veía justo. No lo veía justo aquello. O sea que hubo una instrucción clara de que no se casara de blanco. Ah, claro. Por parte de la familia de ella. Claro. Por parte de mi familia no había ningún problema. Ya. Eran más conservadores los extremeños que los andaluces. Digo, no en general, digo, en este caso entre las dos familias. Ni comparación, hombre. A pesar de que el abuelo era socialista. Yo no sé Sí, si en aquella sí, época sí. él Pero ya bueno, mostraba sí, su ideología. Sí, pero la abuela podía más que él. Ya. Sí. Claro, porque él provenía de una familia socialista. Claro, de todas formas... La abuela provenía de una familia muy conservadora. De todas formas, era una gente muy tolerante y han sido siempre tolerantes. Ellos no se metían uno. A ver si me entiende. Yo, si mi mujer quiere ir a misa, que vaya a misa, porque me voy a decir yo que no vaya mi mujer a misa. No le faltará más. Aunque a mí no me guste. Estaría bueno. Yo tengo mi gusto y ella tiene lo suyo. Y como te he dicho, además, yo no lo veo ni bien ni mal. Cada uno... Sí, pero impusieron el color del vestido, porque blanco no podía ser. No, blanco. Curioso. Ni hablar. ¿La monja tuvo que ver algo De con todas esto? formas, aquello no era una cosa de familia, aquello era un poco generalizado Sí. en la vida social Sí. entonces. Pero en la familia, ¿quién lo llevó al tema? La monja dijo, no, de blanco no. Dijeron que no, y yo dije, bueno, pues mira, yo al final dije, bueno, a mí me da igual. Angelita tampoco quería de blanco. No, ella ni cortaba ni pinchaba. Te quiero decir, Como porque yo. yo era un cigoto de 3 meses. Quiero decir que no ocupaba nada. ¿Qué quieren de blanco? De blanco. ¿Qué quieren de amarillo? De amarillo. ¿Qué quieren de azul? Al final lo que queríamos ¿Sabes era... qué? Yo tengo idealizadas un montón de cosas de tu boda.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que también en aquellos tiempos